Bueno, estamos entrando en la sexta charla. ¿Están cansados? ¿Sí? ¿Están cansados? Yo les aseguro que esta charla los va a divertir. Ya pasamos por Santi Siri, Carolina Dweck, Karina León, pasamos por Sebastián Davidovsky, Lucía Feitbaum. Así que ahora nos toca el momento especial, no se lo pierdan, de Santiago Sturla. Un aplauso para él. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a la Ciudad de Buenos Aires, al Ministerio de Educación, a todos ustedes por estar aquí presentes. Sabemos que fue una jornada larga, con lo cual vamos a tratar de ser lo más dinámico posible y que a la vez podamos charlar o recorrer temas que a ustedes les interesen. Para eso les vamos a pedir, como hacemos siempre, que puedan levantar la mano, puedan realizar preguntas. Tratemos de que sea lo más interactivo posible. Yo voy a balizar algún camino con algunas ideas para pensar, pero sobre todo que podamos construir o recorrer inquietudes que tienen que ver con el día a día en las escuelas, en la crianza, en la alfabetización, que podamos pensar desde ahí un poquito con algunos indicadores también en qué época estamos viviendo, cómo caracterizamos el tiempo actual, cómo pensamos también a las distintas generaciones y las distintas formas de habitar este mundo hoy. Desde Faro Digital llevamos adelante un método, trabajamos con un método que tiene que ver centralmente con, por un lado, indagar y estudiar lo que nosotros definimos como las arquitecturas de los territorios digitales. En estos temas que estamos charlando, ustedes ya pasaron por otras charlas, vienen trabajando sobre estos ejes. Cada palabra o cada definición que elegimos no es aleatoria, no es lo mismo para nosotros hablar de plataformas que hablar de dispositivos, que hablar de territorios digitales. El concepto de territorio digital, desde la mirada de Faro, conlleva en principio pensar que estamos hablando de lugares, de espacios que tienen un diseño determinado y en el cual se llevan adelante diferentes prácticas. Nosotros partimos de pensar que lo virtual es real, que existe una vida real que habitamos a través de territorios presenciales y territorios digitales. Jerarquizamos de igual manera los territorios presenciales y los territorios digitales, pero no pensamos que esos territorios sean similares. Son muy distintos y como sociedad, como comunidad educativa, como docentes, llevamos muchas décadas de trabajo alrededor de los territorios presenciales. Venimos construyendo diagnóstico, construyendo estrategias pedagógicas, construyendo lineamientos, referencias, pensando los límites, los consensos, los cuidados alrededor de esos territorios presenciales. Las aulas, los colegios, los parques. También pensamos consensos para el trabajo en oficina, consensos y cuidados en las plazas públicas, en los clubes. Son territorios presenciales que como sociedad venimos trabajando y abordando hace muchísimos años. De ese modo, nosotros creemos desde Faro Digital que tenemos el desafío de pensar, de construir diagnóstico, de construir cuidados, de construir consensos y límites en los territorios digitales. Partiendo de la premisa de que lo virtual es real, partiendo de la premisa que en esos territorios digitales se trama, sobre todo en la infancia y en la adolescencia, un montón de cuestiones que son claves para el desarrollo de los chicos y de las chicas. En ese sentido, les decía, desde Faro Digital trabajamos mirando con especial atención qué pasa en la arquitectura de los territorios digitales. Tenemos un área de educación en la cual llevamos adelante en promedio por año casi 700 talleres que nos permite tener un termómetro sobre qué pasa en el momento de la práctica. ¿Qué están haciendo los alumnos? ¿Qué están haciendo los docentes? ¿Qué están haciendo las familias en esos territorios digitales? ¿Qué expectativas tienen? ¿Con qué frustraciones se encuentran? ¿Qué experiencias satisfactorias tienen? ¿Qué experiencias no gratas tienen? Y esto nos permite identificar y cruzar práctica con arquitectura, cruzar lo que sucede en los territorios digitales con esa arquitectura, con ese modo en que los territorios digitales fueron diseñados. Y luego en el área de comunicación llevamos adelante campañas, instancias de concientización, preguntas que queremos poner a circular en la sociedad para pensar estos temas.
En ese sentido, para empezar, nos gusta pensar de la mano de Paula Sibilia que las tecnologías no son buenas ni malas, pero que tampoco son neutras, son históricas. ¿Qué significa que las tecnologías sean históricas? Con esto les voy a pedir que nos traslademos por un momento, casi en una máquina del tiempo, a pensar cuáles fueron las preguntas o cuáles pudieron haber sido las preguntas que se hizo la sociedad en el momento de desembarco del televisor hogareño. ¿Cuáles eran las preguntas que aparecían allá en la década del 60, del 70, cuando ese televisor hogareño se empezaba a masificar? Había miradas apocalípticas que planteaban que el televisor hogareño iba a traer como consecuencia la pérdida de la lectoescritura. En ese momento también se planteaba que esa llegada del televisor hogareño quizás hacía finalizar lo que se conoce como la práctica cultural de ir al cine, al teatro, que el entretenimiento lo que hacía era consolidar una intimidad, llevar al hogar a la familia a que la práctica y la relación con la cultura fuera solo hogareña. En ese entonces también aparecía una pregunta en relación a si ese televisor hogareño era el disparador de un montón de cambios en la sociedad o era la consecuencia de esos cambios. Muchos autores trabajaron al respecto. Años después, Paula Sibilia se hace la misma pregunta respecto a las selfies. Paula Sibilia, allá por 2012, observa una práctica que se empezaba a masificar, que era la práctica de tomarnos o sacarnos una selfie, y ella se pregunta, ¿nos empezamos a sacar selfies como consecuencia de la llegada de la cámara frontal? ¿O ya era una sociedad que se quería sacar selfies y necesitaba para eso que las empresas tecnológicas desarrollen esa cámara frontal para facilitar una práctica que ya estaba dándose en la realidad? Paula Sibilia llega a la consecuencia de que todo esto tiene una mezcla de un poquito de cada una de estas cosas. Que ya había, recordarán, quienes tenemos más de 35 años, cámaras digitales que se daban vuelta y nos sacábamos fotos con la fecha en naranja o en amarillo, y nos sacábamos 50 fotos y quizás había que tirar 45 y 5 servían, ¿no? Se ríen porque se acuerdan. Eso estaba sucediendo en la práctica de muchos jóvenes en ese momento. Pero sin lugar a dudas, la cámara frontal aceleró esa práctica. Y Paula Sibilia lo que dice es, esto se da en un contexto que ya tenía una década al menos de anterioridad, donde se iba cocinando la idea de la narrativa del yo, la referencia al yo en el centro, un sujeto que empezaba a narrarse en las redes sociales, y que Paula Sibilia llamaba la atención en ese momento y decía, en el fotolog se da un fenómeno que es el diario íntimo escrito para ser publicado. ¿Qué está pasando en la sociedad para que muchas personas quieran hacer público lo que antes era de índole privada? Luego desarrolla ella el concepto de extimidad para referirse a esa idea de lo narrado en el mundo privado que nace para ser publicado. Redes sociales que convierten esas paredes en ventanas y se empieza a reconfigurar la noción de lo privado, lo público y lo íntimo. Se empiezan a pensar esas categorías de otra manera. Entonces, desde Faro lo que proponemos es pensar las tecnologías, las pantallas, los territorios digitales, no como una irrupción aislada de una sociedad en la que surgen. Y a lo que nos lleva esta reflexión es a pensar que esas pantallas, que esos territorios digitales no inventan la adolescencia, que esas pantallas, que esos territorios digitales no inventan la infancia. En todo caso, lo que generan son territorios en los que se desarrollan desafíos históricos de una manera nueva. ¿Vieron la serie Adolescencia? Levante la mano quien vio la serie Adolescencia. Bien, casi que no vamos a spoilear nada porque creo que todos la vieron. En la serie Adolescencia
aparece a lo largo de 4 capítulos. Acá hay una autoridad directiva del Colegio Cristóforo Colombo con el que tuvimos la oportunidad de charlar sobre esto. Aparece alrededor de 4 capítulos un retrato, una pintura de distintas instituciones en Gran Bretaña, de la institución del sistema penal, de la institución escolar, de la institución vinculada a la salud y de la institución materno-paterna. Y en cada uno de esos capítulos se retrata lo que otro antropólogo, Pablo Semán, denomina como instituciones en un proceso de crisis de autoridad cognitiva. ¿Qué significa esto? Instituciones que parecen no terminar de entender, de comprender, de poder definir al sujeto que las está habitando, al sujeto con el que está interactuando. Procesos sociales que parecen haber tomado un curso distinto y al que ya no le pueden poner nombre, no pueden morder sentido. Un chico que en esa escuela, cuando va al detective, el padre le dice: papá, no entendés nada de los códigos, ¿no? Y ahí aparece otra escena que tiene que ver con algo que en Faro denominamos como un hiato intergeneracional. Un mundo adulto que muchas veces piensa que los chicos y chicas hacen en pantallas cosas que los chicos y chicas no están haciendo. Y chicos y chicas, sobre todo adolescentes, que piensan que hay un mundo adulto que no entiende nada de tecnología y que solo me quiere sacar el celular. Nos movemos en base a esos prejuicios mutuos. Y estamos en presencia de 2 generaciones que tienen pocas oportunidades de conversar, pocas oportunidades de escucharse. Y para nosotros es central, entonces, construir y compartir con ustedes, compartir con el mundo adulto, diagnósticos que vamos construyendo en conjunto con ustedes de la experiencia de poder leer cuál es el diseño de los territorios digitales, pero sobre todo cruzarlo con las prácticas. Territorios digitales que tienen un diseño determinado, que tienen una caracterización determinada y que debemos conocer para poder pensar y entender mejor los desafíos y conflictos que se desarrollan ahí dentro. Por ejemplo, el territorio digital tiene como característica un proceso de convergencia tecnológica. ¿Qué significa esto, hablando sencillo? En 1995, para despertarnos usábamos un despertador analógico. Para informarnos íbamos al diario en papel o esperábamos a las 20 horas para ver el noticiero en los canales de televisión. Para trasladarnos, si nos movíamos en transporte público, teníamos que ir a la guía T. Si nos movíamos en auto en la provincia de Buenos Aires, estaba la guía Filcar. Si queríamos comunicarnos con un familiar o con un amigo, íbamos al teléfono fijo. Si queríamos comprar algo, nos teníamos que trasladar a la tienda con la billetera y con los billetes. Si queríamos anotar un recordatorio o anotarnos algo, teníamos que ir a la agenda en papel para recordar eso que íbamos a hacer más adelante. Hoy, para cada una de esas actividades, para cada una de esas prácticas, existe una plataforma distinta en un mismo dispositivo. Todas esas actividades y todas esas tecnologías convergen en una sola pantalla. Eso es consecuencia de un proceso de convergencia digital que se da de manera muy acelerada desde 2010 a esta parte. Cosas que hacíamos a través de distintas tecnologías, hoy las hacemos a través del celular. Ese es uno de los grandes motivos por los cuales en la actualidad dependemos tanto de esta pantalla. Usamos tanto el celular y dependemos tanto del celular, en principio, por el proceso de convergencia tecnológica. Y ese es un primer gran motivo que debemos tener en cuenta, tanto en nuestro uso como en el uso de las infancias y adolescencias. Hay un segundo gran motivo que tiene que ver con algo que mencionábamos al pasar antes y que ahora vamos a hacer hincapié, que se vincula con
el modo en que están diseñadas las plataformas digitales. Las plataformas digitales trabajan bajo la consigna de un diseño de la experiencia del usuario, y ese diseño de la experiencia del usuario está pensado por los ingenieros más preparados del mundo que trabajan con técnicas y dinámicas de estimulación neurosensorial. Está mapeado nuestro cerebro, hay una serie de estímulos muy concretos vinculados a captar nuestra atención. ¿Por qué? Porque toda plataforma nos quiere adentro de la plataforma y moviéndonos rápido. Un usuario que se queda quieto es un usuario que se está por ir. La invitación es a la interacción permanente, a que permanezcamos y una vez que permanecemos nos movamos mucho. Adentro y rápido. Nos tenemos que mover mucho y a mucha velocidad. Esas estrategias de estimulación neurosensorial son estrategias efectivas en el mundo adulto, en las adolescencias y en las infancias. Un tercer motivo por el cual usamos mucho estos tipos de dispositivos tiene que ver con que en esos dispositivos y en esos territorios digitales se desarrolla lo que conocemos como trama vincular. Son plataformas que habitamos en formato de usuario, pero que también habitan un montón de personas que a nosotros nos importan. Y esto es clave para entender el vínculo que tienen los chicos, las chicas, pero sobre todo la adolescencia, en esos territorios digitales. Cuando veíamos la serie Adolescencia, se trataba de recuperar en esa cronología, en esa investigación, qué era lo que estaba detrás de ese femicidio, de ese asesinato que cometía un chico a otra chica de su curso. En el inicio de la trama, nos encontramos con un adolescente que había sido rechazado por la chica que le gustaba. Pensar en la adolescencia, el desafío del rechazo, o cómo tramita un adolescente el rechazo de la persona que le gusta, no es un desafío nuevo de 2025 o de 2020. Es un desafío histórico que siempre tuvo que atravesar la adolescencia en 1960, 1980, 1990, 2010 y 2025. La diferencia o la novedad es el lugar en el que se tramita ese rechazo. En la serie aparece el concepto de manósfera, en la serie aparece una conversación entre varones con una salida violenta. Y en la serie lo que aparece es que ese trámite del rechazo, ese tránsito, ese procesamiento del rechazo, se realiza por fuera del radar adulto. Un padre y una madre que dicen, mi hijo estaba en la habitación frente a una pantalla a salvo de los riesgos de la calle y no estábamos viendo todo lo que estaba sucediendo. Entonces, debemos pensar para bajar la preocupación o para bajar esa sensación apocalíptica de algo irrefrenable, que todos los desafíos no son inaugurales, que madres, padres, docentes, equipos de salud, equipos de psicología, trabajadores sociales, orientadores escolares, docentes, venimos construyendo desde hace décadas estrategias de abordaje para todos estos riesgos y estos desafíos en la infancia y en la adolescencia, y que en todo caso lo que debemos incorporar es el prisma de los territorios digitales. No hay que quemar nuestra biblioteca y reinaugurar los abordajes desde cero. Lo que debemos pensar es cómo actualizamos esas bibliotecas, esos cuidados, esos consensos a la luz de desafíos que hoy aparecen tramitados en un territorio nuevo. Ese territorio tiene como característica la convergencia digital, tiene como característica un proceso de continuidad permanente. Las plataformas, a diferencia de los territorios presenciales, no tienen un comienzo y un final claro,
no tienen un límite espacio-temporal delimitado. Las plataformas trabajan en lo que se conoce como un proceso de continuidad. Gmail no corta el viernes y vuelve a abrir el lunes. WhatsApp no corta a las 10 de la noche y abre a las 8 de la mañana. TikTok, si yo tengo conectividad, funciona acá, en el pasillo, en el colectivo, en el subte y en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque las plataformas están diseñadas para que exista un proceso de continuidad 24/7 permanentemente. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Debemos pensar entonces cómo hacemos para construir lo que en psicología se nombra como borde. ¿Cómo hacemos para construir un borde allí donde el territorio no nos devuelve un borde ni un límite? Debemos construir y delimitar un comienzo y un final de esa práctica. Tratar de construir un ritual alrededor de las plataformas. Que el momento Roblox empiece y termine. Que el momento TikTok tenga un comienzo y un final. Que haya una instancia de conexión y desconexión. Un inicio y un final de la práctica digital. Que la práctica digital no sea una invitación permanente. Y este es un desafío también para el mundo adulto. Porque como siempre decimos en Faro, debemos reconocer, y acá lo podemos charlar porque estamos hablando entre adultos, que cuando hablamos de estos desafíos o estos problemas, no estamos hablando de problemas o desafíos específicos de las infancias que nosotros estemos mirando desde lejos. Lo que planteamos siempre nosotros, y a mí me sale pensarlo con un ejemplo muy concreto, tiene que ver con que en este proceso de crianza y de límite estamos habitando una vulnerabilidad en común. Yo tengo una hija que tiene 4 años, que se llama Catarina, que cuando llega el invierno una de las primeras recomendaciones que uno le da es: ojo con la estufa, que te acercaste podés quemar. Y yo con 38 años puedo poner ese límite y ese cuidado, y Cata no me ve a mí cada tanto quemarme con la estufa. ¿Por qué? Porque como persona de 38 años ya me quemé en algún momento y no me estoy quemando ahora. Tengo una distancia cronológica con ese riesgo. Lo mismo cuando Cata se sube al árbol. Yo le puedo decir: ojo, que a determinada altura si te caes es peligroso. Y ella no me ve subido al árbol a punto de caerme. ¿Por qué? Porque yo ya me caí del árbol, no me estoy cayendo a los 38 años. En relación a las pantallas, tenemos un desafío nuevo, que es tratar de construir el límite o el cuidado desde un proceso de vulneración compartida. ¿Por qué? Porque ese niño o esa niña a nosotros nos ve en un proceso de dependencia digital permanente. Con un celular que siempre tenemos a menos de 1 metro de distancia, con un celular que se convierte en objeto de deseo para mostrar cosas que nos divierten, que nos interesan, que nos ponen nerviosos. Entonces, reconocer que estamos frente a una vulnerabilidad compartida no implica corrernos de nuestro rol adulto, de nuestro rol docente, de nuestro rol de crianza, sino por el contrario, diagnosticar bien eso, reconocer que estamos en ese proceso para poder construir el límite y poder construir también escenas donde podamos manifestar un ejemplo distinto. El momento de la cena es un momento de desconexión, el momento de la clase es un momento de desconexión, respetar esos momentos también desde el mundo adulto. Porque los chicos y las chicas nos están mirando, están buscando también la contradicción, están buscando el ejemplo, y tenemos que pensar que frente a ese desafío tenemos mucho para hacer. Otra característica central del territorio digital tiene que ver con que no hay territorio digital si no hay una pantalla mediando. Esto es central y esto es muy importante para poder identificar un montón de desafíos que se generan tanto en la adolescencia como en el mundo adulto en relación a lo que los propios chicos llaman como malentendido. Hemos estado participando en un montón de colegios donde se daban situaciones a la salida del colegio de peleas. Y frente a esas situaciones, cuando hablábamos con los chicos, les preguntábamos por qué se originaban o qué pasaba, qué había pasado en la escuela para que se generen esas peleas. Nos decían y nos hablaban de
un malentendido en las redes. Cuando uno le pregunta a los chicos a qué se refieren con malentendido, el otro día una alumna nos dijo, en Internet nos falta información. Una risa que se entiende como irónica y quizá no tuvo esa intención, un estado de WhatsApp o una nota en Instagram que fue interpretada de un modo agresivo cuando no tenía esa intención, una conversación donde quizás una coma o un punto aparece como algo cortante y en realidad se respondió rápido sin pensar de qué manera o qué signos se ponían. Exactamente. Totalmente. Totalmente. Claro, claro, claro. Bueno, esto que vos decís, ¿no? Uno cuando lo relata a veces le parece como exagerado. Es una tragedia y a nosotros nos ha pasado también de hablar con personas referentas del campo de la salud mental, de psicología, que nos han planteado en instancias de formación que desde Faro fuimos a dar, nosotros ya no podemos hacer ni consultorio ni clínica sin entender esto que ustedes nos vienen a contar. Porque hoy está lleno de psicólogos que dicen que las escenas con las que trabajan están llenas de estas situaciones atravesadas por el territorio digital. Porque la trama de nuestra vida es híbrida. Porque en el territorio digital, otra característica importante, el reconocimiento es cuantitativo y explícito. Toda persona desde que nace necesita la mirada de un otro para que lo cuide. Necesita el reconocimiento de otras personas. Somos seres en sociedad que para vivir necesitamos construirnos y constituirnos en mirada con muchos y muchas. En el territorio digital, a diferencia del presencial, el reconocimiento es cuantitativo y explícito. ¿Qué significa que sea cuantitativo y explícito? Todo contenido, toda acción que tenemos en las redes sociales implica un numerito que se empieza a mover donde se refleja la aprobación o la desaprobación. Subo una foto, subo un video, subo una historia y empieza a correr un numerito de la cantidad de likes, la cantidad de visualizaciones, cantidad de veces que se compartió, repercusiones, si tuvo comentarios o no tuvo comentarios. Y esto, que funciona como un reconocimiento cuantitativo ante cualquier acción que llevamos adelante, también va balizando y va conformando un paisaje de validación en las redes. ¿Qué significa esto? Yo cuando me descargué Instagram, nadie me dijo, no me dijo a mí el grupo Meta, acá tenés que subir fotos con buena luz y mostrarte copado o feliz para que funcione. Sin embargo, yo estuve 5 minutos en la comunidad y en la red y entendí que había que hacer eso. Cuando alguien descarga X o Twitter, nadie le dice, en esta red tenés que entrar a rasparte y ser irónico. Estás 5 minutos en Twitter y sabés que te tenés que mover así. ¿Por qué? Porque ese número, ese reconocimiento cuantitativo, va generando el escenario de validación. ¿Qué es el escenario de validación? ¿Cuáles son las referencias en cada territorio digital? ¿Quiénes son las personas exitosas en Instagram? Las que tienen muchos seguidores. ¿Quiénes son las personas exitosas en X? Las personas que tienen contenidos muy compartidos. ¿Cuáles son las imágenes que más valen? Las imágenes que más reacciones recibieron. Ese número entonces es un reconocimiento a nuestra acción y dibuja también un paisaje de lo decible y lo no decible en cada red. Sí.
Es interesantísimo lo que decís y ahora le voy pidiendo a los chicos de técnica si nos preparan el video, todavía no para ponerlo, pero para tenerlo preparado, porque tiene que ver precisamente con cosas que se están moviendo cuando se empiezan a trabajar. Una pregunta central que teníamos nosotros hace 3 años tenía que ver con la dimensión de lo público, lo privado y lo íntimo. Una preocupación que manifestaban muchas familias, muchos docentes, tenía que ver con chicos y chicas que quizás no sabían cómo manejarse en esa relación entre lo que era para mostrar para todos y lo que pertenecía al mundo de lo privado, cómo manejar lo que se veía y no se veía. Y se empezó a trabajar muy fuerte en talleres, empezaron a trabajar muy fuerte las familias y empezaron a haber situaciones de mucho padecimiento por la exposición. Esto que ella menciona muy acertadamente es una tendencia que empieza en muchas personas famosas, ¿no? Empezó María Becerra, empezaron distintas personas que son muy referentes para los chicos y chicas a tener el feed más vacío, a subir menos historias y a utilizar perfiles más para mirar que para ser vistos. Esto es algo que en la adolescencia está sucediendo cada vez más. Está sucediendo cada vez más que hay chicos y chicas que tienen una cuenta para los amigos, amigas y familiares y una cuenta distinta para el mundo público. Están administrando esas categorías de lo privado y lo público con sus parámetros, con sus estrategias, pero me parece que deja una enseñanza muy importante. Cuando se problematiza algo, hay una acción de los chicos y chicas. Nuestra experiencia es que cuando se puede construir y hacer que ese desafío o esa problemática social se convierta en objeto de estudio, que es algo que históricamente hizo la escuela, transformar el desafío en un objeto de estudio, los chicos y chicas ya no vuelven de la misma manera al territorio digital. Cuando se puede trabajar con ellos, cómo funciona el algoritmo, cuáles son los consensos en el territorio digital, se vuelve de una manera distinta. Chicos y chicas que llevan adelante una práctica en TikTok que se llama domar al algoritmo. Tener más de una cuenta para poner a buscar en la segunda cuenta cosas que a priori en la primera cuenta oficial no ponen a buscar. Para poner a prueba dónde me lleva el algoritmo si yo voy construyendo cookies distintas. Es una forma fantástica de generar capacidad de agencia, autonomía en la plataforma, que parte ni más ni menos de conocer cómo funciona la plataforma. ¿Y vas a decir algo? Totalmente, totalmente. Nuevas fortalezas, me gustó mucho el término. ¿Tenemos el video para pasar? Les pido prepararlo y digo algo breve y ya lo ponemos. Bien. Hace 3 años, de algunos colegios levantan la mano y nos plantean que les llamaba la atención a muchos docentes en escuela secundaria empezar a escuchar que los chicos y chicas utilizaban términos vinculados a la salud mental en forma de adjetivo. Asienten con la cabeza, han escuchado de esto, ¿no? Hoy estás recontra bipolar, él es esquizo, yo estoy deprimido, ella tiene ansiedad, estoy estresado, bien, me estresó. Términos que para nuestra generación eran términos con una densidad mayor, que si no existía una intervención de un profesional, nadie se animaba a asumir esa categoría y que muchas veces eran temas tabú, ¿no? Hablar de la salud mental no estaba bien visto, era algo como... Empieza a suceder en una escuela, nos hablan de otra rápidamente y en el transcurso de 1 o 2 meses ya era un tema medio recurrente. Empezamos a prestar atención a eso. Hay estudios que se llaman estudios de la conversación pública, indicadores de la conversación pública, que lo que hacen es ponen a prueba algunos términos o algunas palabras en medidores de territorio digital con herramientas de sistema
Y lo que daban esos estudios eran que esas palabras aparecían más cerca de TikTok que de otras redes. Zonas rojas alrededor de estos términos en TikTok y mucho más frío en otras redes. Por ese entonces una compañera del equipo de Faro nos comenta que en un congreso en Europa, uno de los representantes de TikTok, al pasar, hablando de su modelo de negocios 2030, dice: nosotros que somos una plataforma de contenidos de entretenimiento audiovisual. Ya teníamos ahí 3 datos o 3 novedades en muy poquitito tiempo. Escuelas que venían manifestando que esto estaba sucediendo, estudios que indicaban que esos términos se conversaban o aparecían más cerca de TikTok, y representantes de TikTok que se corrían de la definición tradicional de red social para decir: somos una plataforma de contenidos audiovisuales. Con esos 3 elementos, lo que propusimos hacer desde Faro es volver con el equipo de talleristas en nuestros talleres de conflictos entre pares y de dependencia digital, que son 2 entre muchos otros temas que trabajamos, y hacer una repregunta sobre usos de TikTok. Lo que empezó a aparecer, y lo voy a retratar con un ejemplo muy sencillo, pero porque casi todos los ejemplos y respuestas tenían que ver con esto, es que los chicos y chicas utilizaban TikTok del mismo modo en que el mundo adulto utilizamos Google. Utilizaban TikTok para tiktokear. Buscaban dudas y aparecían respuestas en forma de tutorial o consejo. ¿Cómo preparar una tarta de manzana? ¿Cómo cambiarle la cadena a la bicicleta? ¿Cómo tocarle el silenciador al caño de escape de la moto? ¿Y qué le pasa a mi amigo o mi amiga que hace 2 días no sale de la casa? La respuesta a cómo hacer una tarta de manzana, a cómo cambiarle la cadena a la bicicleta, cómo tocarle el silenciador a la moto, o qué le pasa a mi amiga que hace 2 días no sale de la casa, la da una persona menor de 21 años en un formato audiovisual breve. Eso, como una escena de época, lo que nos trae es la construcción de sentido entre pares, chicos y chicas que validaban preguntas muy profundas y muy cotidianas en un territorio digital pensado de determinada manera, pero que en la práctica tenía este tipo de uso. Y cuando identificamos que eso estaba sucediendo, pudimos entender mejor y hablar con los equipos docentes y trabajar de otra manera esa práctica que estaba sucediendo. Identificar hacia finales del 22, principio del 23, que esta práctica estaba sucediendo, nos permitió seguir mirando eso, seguir esa temperatura en los talleres que llevamos adelante y encontrarnos en octubre de 2024 que eso tenía un nuevo desplazamiento. Con ese nuevo desplazamiento, en el verano pasado, el Círculo Creativo, que trabaja con nosotros todos los años, preguntándonos a Faro Digital cuál es una problemática que ustedes quieran proponernos en formato de brief para que en un concurso interno que hace el Círculo Creativo ponen a los jóvenes creativos a competir en una competencia para construir piezas audiovisuales que tengan que ver con sensibilizar sobre una problemática que Faro Digital narra y construye en forma de brief. De ese cruce de lo que nosotros estábamos viendo y el brief que les propusimos, salió esta pieza que vamos a compartir ahora, que quiero compartir con ustedes, que dura breves segundos. Si tenemos el video, ahí lo compartimos. ¿Cómo dejo de pensar tanto en todo? ¿Cómo hago para dejar de sentirme solo? ¿Qué hago si no me gusta mi cuerpo? ¿Cómo dejo de compararme con los demás? ¿Está mal no querer tener relaciones sexuales todavía? No tengo ganas de nada. ¿Eso es depresión? ¿Cómo le digo a mis viejos que estoy mal? ¿Cómo sé qué quiero hacer con mi vida? ¿Es normal lo que siento? ¿Me podés ayudar sin juzgarme? Bueno, esta pieza audiovisual que llevamos adelante, que llevó adelante el Círculo en conjunto con nosotros, precisamente busca reflejar, y me parece que refleja mucho de nuestro método de trabajo, que tiene que ver con poder identificar
bajo esa misma premisa, que es conversar y sobre todo escuchar mucho a los chicos, pero no es una escucha desordenada o aislada. Es una escucha rigurosa en base a lo que venimos estudiando, en base a entender cómo funciona la inteligencia artificial, cuál es la práctica que los chicos y chicas vienen llevando adelante, y prestar atención a los nuevos desplazamientos. ¿Por qué? Porque desde Faro Digital, en este gesto que hicimos, es plantear que en esa arquitectura que son las inteligencias artificiales, que en ese territorio digital, además de las preguntas clásicas que nos estamos haciendo como sociedad, sobre cómo se evalúa en tiempos de inteligencia artificial, cómo evitar los atajos, a qué edad la inteligencia artificial, lo que nosotros dijimos es, vamos a preguntarnos sobre todo eso, pero también miremos qué están haciendo los chicos y chicas con la inteligencia artificial. Y el gesto es ver cómo funciona la inteligencia artificial, escuchar cuál es la práctica, girar y mostrarle al mundo adulto qué está sucediendo. No necesita de mucha bajada posterior. Lo que necesita el mundo adulto es saber que esto está sucediendo. Un padre o una madre que ve este video, la pregunta que se tiene que hacer si tiene un hijo adolescente, que lo ve angustiado, que no quiere hablar con él o con ella sus problemas, es barajar la opción de que quizás está sucediendo esto, porque los chicos y chicas hablan con la inteligencia artificial y luego rebotan esas respuestas entre pares. El mundo adulto aparece fuera de la escena. Y como mundo adulto, lo que nosotros pensamos y creemos es que debemos entender cómo funciona el territorio digital, pero escuchar sobre todo las prácticas. Porque partimos de una premisa central que tiene que ver con entender que en esos territorios digitales suceden un montón de cuestiones. En esos territorios digitales los chicos no solo se están entreteniendo, están construyendo trama vincular, están tramitando experiencias, están gestionando frustraciones y expectativas, están construyendo horizonte, están construyendo también un sistema de referencias, están siendo atravesados por un montón de sensaciones y situaciones. Entonces lo que nosotros planteamos de Faro Digital, y nos parece importante reflexionar ahora en el cierre, es que no se puede cuidar lo que no se conoce. Necesitamos construir mejores diagnósticos para construir mejores abordajes y mejores intervenciones desde el campo de la docencia, desde el campo de la crianza también. Agradecerles muchísimo por la atención, nos quedamos obviamente para dudas, preguntas, lo que sea, y estamos a disposición para trabajar en conjunto y ayudar en todo lo que podamos. Muchas gracias. Sí, había una pregunta ya. Cómo resolver situaciones emocionales a una inteligencia artificial, ya no es solamente que no están pudiendo hablar con los adultos, tampoco están hablando con sus pares, tampoco están hablando con una amiga, con un amigo, acerca de lo que les está pasando. Entonces, desde esa tele que irrumpió un día en las familias, pero que no dejaba de ser todavía un hecho colectivo, era una tele, en general en un barrio, ni siquiera en una familia. La tele después se convirtió ya sí en algo que estaba instalado en cada familia, después esa misma tele se convirtió en algo que estaba instalado en muchos ambientes de esa misma casa, cada uno viendo su tele, cada uno con su teléfono, cada uno con... Hoy no sabemos si a nuestros hijos adolescentes los llaman, quién los llaman, con quién hablan, porque no pasan por no pasan por algo colectivo, pasa por algo individual. Y que hoy, y lo quiero sacar, me encanta el concepto ese de vulnerabilidad compartida, porque pensarlo solamente en los adolescentes nos deja como en un lugar supuesto a salvo y ahí creo que estamos pifiándola mal. Somos muchos los adultos también que recurrimos a la inteligencia artificial para ver qué nos está pasando. Que reemplazamos una terapia con la inteligencia artificial.
la charla con amigos por una inteligencia artificial, la charla con nuestra propia familia. Entonces, eso para mí, eso del el pasaje de lo colectivo a lo individual, casi ya unicelular, es para mí el hilo donde algo tendríamos que poder hacer para no seguir achicándonos cada vez más, ¿no? Porque es eso, chicos hablando ni siquiera con sus pares. Perdón. Sí, hay algo, a ver, que mencionaba ella y vos traes recién, que es parte característico de cómo están pensadas las plataformas. Vieron que decíamos en un momento el diseño de la experiencia de usuario. Para las plataformas, cada uno de nosotros, cada persona, es un usuario. El usuario en el territorio digital, dentro de la plataforma, solo ve a otros en tanto usuario. Lo que nosotros planteamos, y por eso es importante pensar esto del adentro y el afuera, es que la conversación y la palabra tiene la capacidad de tirar de su usuario, porque frente a ese chico que tiene 15 años y está frente a un celular, en esa plataforma es un usuario, pero ese chico es alumno de un colegio, es hijo en una familia, es vecino en un barrio, es un sujeto atravesado por muchas otras materialidades que no es solo la materialidad de la plataforma. Hay muchas otras instituciones en el medio. Por eso, cuando se estudian estos temas, muchas veces lo que aparece es algo mucho más complejo. Hay quienes miran esto solo dentro de la plataforma. Si miramos solo el dentro de la plataforma, estamos en un callejón sin salida para algunas problemáticas. Pero el ser humano es mucho más complejo que eso. ¿Por qué? Porque tiene un adentro y un afuera también. Entonces, dentro de una red social, yo soy Santiago usuario. Pero también me muevo en el borde entre esa conexión y desconexión. ¿Por qué? Porque ahí puede haber un mensaje que me lleve o me incentiva a hacer determinadas cosas, pero ese mensaje en Santiago sujeto se tensiona con cómo fui criado, en qué país vivo, con qué personas hablo, qué familiares tengo, qué institución, qué religión profeso. Digo, hay un montón de otras instituciones que no están todas dentro de la plataforma. Por eso los sujetos somos muchas cosas. Ahora, hay que poder construir el borde también, o el desafío es construir ese borde, porque si todo es adentro de la plataforma es mucho más difícil, y ninguna plataforma está diseñada, como decías vos, para que tengamos una mirada no individual de la plataforma. No están diseñadas las plataformas para que hablemos sobre lo que nos pasa en la plataforma. Eso lo tiene que construir la escuela con preguntas, lo tiene que construir la familia. Hay que poder construir ese adentro y un afuera con conversación y con escucha. Porque la plataforma no incentiva que hablemos sobre nuestra experiencia con la plataforma. No incentiva que miremos la plataforma de a dos. No incentiva que nos juntemos a hablar sobre la plataforma. Ese gesto ya es a contracorriente. Y es lo que puede construir el límite, el cuidado, el borde, allí donde no lo hay, ¿no? ¿Habían levantado la mano? Allá, sí. A ver, nosotros somos todos adultos y crecimos en estos territorios presenciales y después llegó la tecnología para nosotros y estos territorios digitales. Los chicos de 15 años que mencionás nacieron ya con un celular y me parece que lo que está fallando más que nada como sociedad y sobre todo en las familias y que después termina rebotando en las escuelas es que los chicos nacen y los padres le dan un celular, una tablet o lo que sea y no por ahí no fortalecen el territorio presencial de cuidado y demás porque se lo delegan a la tecnología. No pasan tiempo de calidad con sus hijos y después nosotros nos encontramos con un montón de cuestiones que tienen que ver con déficit de atención, esto de enojarse cuando uno le dice no, de tratar de poner los límites en la escuela. Entonces me parece que hay una cuestión que va más allá de la escuela y en este sentido creo que estoy en desacuerdo con vos. Primero se debería construir en las familias y después en las escuelas o en conjunto en todo caso, porque siempre se pone como el foco
en qué pasa en la escuela, pero también qué pasa en las familias, porque por ahí nosotros acá en el gobierno de la ciudad tenemos, los chicos tienen que, excepto que tengan que usar el celular por una cuestión pedagógica, no deben usarlo dentro del aula, ¿no? Qué difícil es hacer que eso se respete, porque en la casa lo tienen las 24/7, al celular, a la tablet o lo que sea. O sea, el desafío es más allá, es cultural. No sé. Mirá, vos decías algo interesantísimo y respondo con un ejemplo muy concreto. Un colegio, no importa cuál, nos convoca a reunión con familias por un conflicto fuerte en TikTok. Chicos y chicas de 11 años. En primer lugar, TikTok está recomendado a partir de los 13, pero ya a los 11 años había un conflicto en TikTok. Entramos en la conversación, promediado en 40 minutos para esta misma época del año pasado, noviembre, octubre del año pasado. Uno de los padres levanta la mano y te dice, mirá Santiago, yo la verdad que todo lo que están contando ustedes de Faro Digital me parece fascinante, había cosas que no conocía, un montón de cosas que hubiese hecho distinto si sabía esto antes, pero una cosa sí sabía, con mi esposa sabíamos que TikTok era a los 13, pero vino mi hijo en marzo y me dijo, papá, soy el único en el curso que no tiene TikTok. Entre adelantar con consentimiento 2 años y que quedara aislado, elegimos que tuviera TikTok. Levanta la mano una madre enfrente en la ronda y dice, a mí me pasó lo mismo con mi hija en abril. Mamá, soy la única en el curso que no tengo TikTok. Y la habían dejado. Se empiezan a reír las familias. De 25 chicos que había en el curso, había 18 que ya tenían TikTok. Y en todos los casos había sido una negociación individual. Yo ahí les pregunté y les digo, les hago una pregunta. ¿Tuvieron reunión inicio de año de la escuela? Sí. ¿De qué temas se habló? Se habló del uniforme, se habló de la vianda, de las actividades deportivas a la tarde y del viaje de estudios en noviembre. Y yo les pregunté, ¿y qué pasaba si un quinto tema era a qué edad TikTok? ¿Es menos grave, menos importante o menos relevante ponernos de acuerdo como familias sobre a qué edad TikTok que discutir la vianda o el uniforme, o está en el mismo lugar, o en un lugar mayor, no importa, pero es tan poco importante como para que no esté en la agenda de consensos? Estamos construyendo el parámetro, muchas veces es incómodo para los colegios proponer parámetros a las familias, hay familias que son más resistentes a algunas recomendaciones, familias que al revés, a veces les están pidiendo el parámetro a la escuela, dame el parámetro y yo lo sigo, y otras familias que dicen no, tienen otra realidad. Bueno, estamos en un momento en el que esto está tensión. Lo que estoy de acuerdo con vos es que no lo puede resolver la escuela sola, que no lo puede resolver ninguna familia de manera aislada, sobre todo a esa edad, porque el desafío en preadolescencia y en pubertad es que hay trama vincular en las plataformas y en las redes. Que es muy difícil poner un límite solo como familia si en ese videojuego en TikTok están todos los amigos y amigas. Necesitamos establecer un parámetro en común, ponernos de acuerdo. Ahora tenemos un doble desafío ahí. Porque si hay un desafío de falta de conversación intergeneracional, también hay un desafío de falta de conversación entre las familias. Para ponernos de acuerdo y decir, bueno, vamos todos en Scrum a bancar y a resistir. Porque, a ver, nosotros desde Faro estamos insistiendo mucho ahora de cara al año que viene con trabajar en anticipación. Nosotros, por la cantidad de talleres que llevamos adelante y por lo riguroso que somos al mirar el territorio digital, podemos anticipar a los 10, 11, 12 años cuáles son los 5 o 6 desafíos centrales con los que se van a enfrentar las familias a lo largo de un año. Ahora, eso implica un compromiso de las familias a construir parámetros en común y una decisión conjunta, que no es fácil. Pero yo creo que de a poquito vamos dando pasos. Soy optimista en que estos riesgos y desafíos son tomados más en cuenta por el conjunto de las familias. Gracias, Cerramos. Santi. Sí, Perfecto. cerramos por hoy. Bueno, gracias. Muchísimas gracias a todos por su atención. Si quieren seguir hablando, va a estar acá.